Estamos próximos a comenzar a dar inicio a este evento. Bienvenido Alan, Carlos, Nelly, Oscar. Ya estamos alrededor de 180 personas conectadas. Le damos la bienvenida y las gracias por conectarse a este espacio sobre riesgo eléctrico, en el cual hoy hablaremos sobre conceptualización y normativa en contados segundos. Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a nuestro segundo evento de ciclo de webinar sobre riesgo eléctrico. Ya somos alrededor de 400 personas conectadas. Un gusto para todos, soy Carlos Barranco, hago parte del equipo de CIDET y queremos dar a todos una cordial bienvenida y agradecer el tiempo valioso que nos otorgan para atender la invitación a este evento, como segundo espacio en nuestro ciclo de webinar sobre prevención del riesgo eléctrico. Hoy, como se los comenté anteriormente, conversaremos sobre conceptualización y normativa vigente sobre riesgo eléctrico en nuestro país. Pero también tendremos un espacio para hablar sobre la actualización del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE que está realizando el Ministerio de Minas y Energía actualmente. Para este espacio de conversación hemos invitado hoy a importantes expertos a quienes me permito presentar. Ingeniera Victoria Mercado, ingeniera electricista de la Universidad de Antioquia, especialista en sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica. Actualmente trabaja como coordinadora de operaciones del área de inspección e instalaciones en CIDET. Bienvenida. Nos acompaña también la ingeniera Jenny Roa, ingeniera electricista de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, especialista en gestión de proyectos de ingeniería de la misma universidad, quien actualmente hace parte del grupo de reglamento técnico de la Dirección de Energía Eléctrica del Ministerio de Minas y Energía. Bienvenida. Le damos la bienvenida también al ingeniero Orlando Rojas, ingeniero electricista de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con más de 10 años de experiencia en el sector. Actualmente es el coordinador del grupo de reglamentos técnicos de la Dirección de Eléctrico, promoción y aplicación de RETIE, vigilancia y control en cumplimiento del RETIE. También hizo parte del equipo que desarrolló la metodología de evaluación de la gestión de riesgo de origen eléctrico aplicada a los operadores de red del Sistema Interconectado Nacional. Actualmente consultor experto en riesgo y en seguridad energética. Bienvenido, ingeniero. También pues nos debía acompañar el ingeniero Félix. Lastimosamente el día de hoy no fue posible por inconvenientes de fuerza mayor. Igual agradecemos la intención de poder acompañarnos al ingeniero Félix Sandoval. De esta manera damos un saludo de bienvenida a todos nuestros ponentes y agradecemos su compañía para compartir con nosotros su valioso conocimiento. Antes de iniciar, quiero contarles a todos los asistentes un poco sobre la dinámica de este espacio. La plataforma cuenta con un chat en el cual pueden formular sus preguntas sobre cada una de las presentaciones que se van realizando. Al final de las intervenciones, habilitaremos un foro de preguntas y respuestas para dar solución a las inquietudes planteadas. Este espacio se está grabando y se enviará a sus correos el enlace para que puedan revivir la grabación. Antes de dar paso a nuestros expertos invitados, que ya pues los presenté, hoy nos acompaña Franci Castro, directora de articulación de CIDET, quien nos contará sobre la iniciativa que adelantamos desde nuestra organización sobre generación de conciencia del riesgo eléctrico, que además dio origen a este ciclo de webinar que iniciamos el pasado 26 de mayo. Bienvenida, Franci. Carlos, gracias por la introducción.
Un saludo especial pues a quienes nos acompañan, a nuestros ponentes, expertos y una vez más, bienvenidos. Sobre la iniciativa que adelantamos, quiero empezar contando que en el 2020, en colaboración con nuestras empresas asociadas en CIDET, que son empresas de energía y empresas fabricantes y de servicios, nos dimos a la tarea de analizar de cerca las estadísticas de muertes y accidentes por riesgo eléctrico según los datos que registraba el Instituto Nacional de Medicina Legal y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, y nos encontramos con cifras alarmantes, que solo por traer a colación, entre los años 2016 y 2021 han muerto por origen eléctrico más de 1.300 personas en el territorio nacional. Esto nos llevó pues a tomar la decisión como organización de crear un programa que nos permita aumentar la conciencia del ciudadano sobre el riesgo en el uso de los sistemas eléctricos, con el propósito de sembrar una cultura de calidad y seguridad eléctrica en todos los hogares colombianos. Al final, ¿qué queremos nosotros con este programa, que es una iniciativa de mediano y largo plazo? Queremos lograr que el ciudadano exija instalaciones y productos con componentes eléctricos de calidad y con seguridad para pues, su hogar y todos los espacios en que se mueve, con el propósito pues, de evitar accidentes y muertes por origen eléctrico. En este sentido, esta iniciativa, que hoy la llamamos Programa de Generación de Conciencia, se desarrollará en el marco de diferentes proyectos en diferentes regiones del país. Siendo el departamento del Atlántico uno de los departamentos con mayores casos de muerte y accidentes, el año pasado empezamos el primer proyecto en comunidades de Barranquilla y Soledad a través de una campaña social que hoy llamamos Que no se te vayan las luces. Para ilustrar pues el trabajo que estamos adelantando en esta región y que lo estamos haciendo de la mano con diferentes aliados nacionales y regionales público-privados que incluso hoy nos acompañan. Pues uno de nuestros aliados es el Ministerio de Minas y Energía, y vamos a ver pues a través de un corto video, además de que otras instituciones se han adherido a esta primera iniciativa, que no queremos que sea la primera, sino como lo citaba al comienzo, el programa estará enmarcado en diferentes proyectos que vamos a desarrollar en diferentes regiones del país. Entonces, Juan, si me ayudas por favor con la proyección de este video, que como lo cito, ilustra el trabajo que estamos haciendo en estas comunidades en Barranquilla y Soledad. Y van saliendo bajo el microondas. Cuando se trata de cuidar la vida y tus electrodomésticos, al evitar accidentes con las conexiones eléctricas, lo mejor es conectar el sentido común y encender la inteligencia para ustedes llevan a cabo hace parte del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico. Bien, es una propuesta por parte de CIDET. Amplíanos, por favor, esa información. Sí, efectivamente, esta es una iniciativa del sector eléctrico, de CIDET con sus asociados.
Hey, ¿qué tal mi gente? Te saluda el Gordo Romeo y estamos realizando una campaña. Vamos a realizar actividades pedagógicas para generar conciencia sobre la importancia de contratar personal competente a la hora de manipular electricidad. Mira que se pega. Y Albertico se pegó al cable y se quemó. Ay, compadre, qué dolor. Se le fueron las luces al don. Por andar de vivo, Laya, le salió carito el chiste. Ahora se la pasa triste y aburrido. Servicio, la seguridad es un pilar fundamental. Por eso, identificar los riesgos eléctricos hacia los cuales nuestras comunidades están expuestas es parte de nuestro compromiso. Bueno, la charla me pareció muy interesante, enriquecedora, ya que tuvimos mucho conocimiento sobre los fluidos eléctricos y sobre la importancia que es la obra. Gracias, Juan. Bueno, realmente quiero cerrar con una frase y es que nuestro propósito central en el marco de este primer proyecto y en el marco del programa es salvar vidas. La invitación es que continuemos aunando esfuerzos porque juntos podemos hacer más cosas y pues los invitamos a que puedan disfrutar de este espacio de conocimiento alrededor de todo el tema normativo enmarcado, pues también a los retos que tenemos alrededor del tema de riesgo eléctrico. Muchas gracias a todos y ya los dejo entonces con el equipo. Franci, muchas gracias por tus palabras y por la presentación del video. Ahora, continuando con nuestro evento, nuestro espacio, le damos la bienvenida a la ingeniera Victoria Mercado, quien nos hablará sobre la conceptualización del riesgo eléctrico. Bienvenida, ingeniera Victoria. Muchísimas gracias, Carlos. Buenas tardes. Un momento, por favor. Bueno, regalémosle unos segundos a la ingeniera Victoria. Parece ser que tiene un inconveniente técnico. Carlos, mientras Vicky nos comparte su presentación, me gustaría leer una de las preguntas que nos hacen por acá en el chat. Nos preguntan sobre el origen de la fuente de las estadísticas de accidente por origen eléctrico. Queremos invitarlos a que puedan consultar la ayuda de memoria del primer webinar que tuvimos, en donde profundizamos sobre el origen y las causas de las estadísticas que hoy tenemos por accidentes y muertes. Entonces, quienes no la tengan, sumado pues a las memorias de este webinar, les haremos llegar la información del primero también, para que puedan ya conocer un poco más de cerca los orígenes y las causas. Y bueno, gracias a las 323 personas que en este momento tenemos también conectadas. Y bueno, ya adelante, Vicky, estamos viendo perfectamente tu presentación.
Vale, muchas gracias. Bueno, buenas tardes nuevamente. Vamos a hablar acerca de conceptualización de riesgo eléctrico, pero entonces inicialmente hablaremos sobre riesgo en general. Tenemos todos un pensamiento basado en riesgos. Siempre en nuestra cotidianidad estamos expuestos completamente a riesgos y estamos en una constante evaluación de los mismos. Esto lo hacemos de forma natural. Los riesgos asociados a una situación van enfocados obviamente a la obtención de los resultados, pero eso no significa que nosotros estemos realizando una gestión de riesgo como tal. Entonces, ¿qué es el riesgo? El riesgo puede ser un evento negativo o un evento positivo. Siempre lo tenemos como enlazado a eventos negativos, pero estos generan una incertidumbre sobre la consecución de nuestros objetivos. Estos se pueden evitar, eliminar o reducir. Entonces, nuestro pensamiento basado en riesgos, de acuerdo con la ISO 31000 del 2018 en su capítulo 6, habla de que para poder gestionarlos debemos hacerlo a través de una matriz PHBA, planear, hacer, verificar y actuar, donde por medio de esta podamos mejorar la confianza y la satisfacción de esos riesgos, realizar una prevención, una mejora de los mismos y generar una consistencia de la calidad de ellos. Entonces implica una aplicación de un sistema de políticas, de procedimientos y prácticas a las actividades de comunicación y consulta, generando esos tratamientos, seguimientos, revisiones, registros e informes de los mismos en el capítulo 6 de la ISO 31000. Bueno, en la parte de proceso, para poder gestionar estos riesgos que siempre nosotros nos vemos involucrados, hasta cruzar una calle, saber hacia qué dirección vamos, qué tipo de transporte cogemos para llegar a tiempo, hacia donde nos dirigimos, todo este tema pues, de decisiones en temas tan sencillos de la vida, así como en el tema profesional, con la ISO nosotros debemos hacernos diferentes preguntas. Nos recomiendo, bueno, ¿qué hacemos si algo de esto sucede? ¿Qué podemos hacer para evitarlo? ¿Qué puede salir mal en nuestra organización? Entonces, para esto tenemos toda esta gráfica acá donde dice, bueno, iniciamos con la identificación pues, del alcance, el contexto y los criterios del riesgo que nosotros queremos evaluar, ¿cierto? Ya en la parte de la evaluación de riesgo, damos ese doble clic donde tenemos tres partes fundamentales. Es identificación, un análisis y una valoración, para generar un tratamiento del riesgo, poder eliminar, mitigarlo, reducirlo. Y paralelo a esto, se debe hacer un seguimiento y una revisión junto con una comunicación y una consulta constante, generando esos registros y esos informes que nos sirven pues, de trazabilidad de nuestra organización para ver cómo está. Esto siempre está en constante revisión. Entonces, de acuerdo con eso, el proceso en la evaluación de riesgo, en la identificación que se debe ver, se debe buscar todas esas fuentes de riesgo que se tienen, causas, eventos, amenazas y oportunidades, vulnerabilidades, cambios, cuáles son esos indicadores de riesgo emergente que nosotros estamos identificando, que la naturaleza de los mismos, valores de activos y de los recursos, los objetivos que se quieren lograr, limitaciones de conocimiento, que es de los recursos bastante importantes en la organización, tiempos, supuestos y creencias. Ya luego que tenemos todas estas variables de entrada, todos estos datos de entrada nos sirven de insumo para realizar ese análisis de riesgo. En el análisis de riesgo nosotros debemos comprender la naturaleza y entender pues esas características que nos está dando el riesgo, para finalmente realizar esa valoración donde se compararán los resultados del análisis de los riesgos para determinar si se requiere una acción adicional. Esto se debe hacer constantemente, puesto que nosotros no estamos en un medio donde la organización se congela. O sea, el día de hoy, 6 de julio, yo realicé un análisis de riesgo y hasta ahí quedó pues el análisis con el que me voy a ir por toda la vida en la organización. No. Siempre debemos estar verificando cómo va cambiando nuestro entorno, cómo va cambiando el personal, cómo va cambiando todo, para poder ajustar y realizar todas estas acciones o estos tratamientos que se le deben dar para gestionar debidamente el riesgo. Bueno, entonces ya directamente en lo que entramos como riesgo eléctrico, nosotros tenemos el RETI en 2013 con la resolución 90708. Esta es la resolución que se encuentra vigente en este momento, donde esta resolución tiene como objetivo garantizar la seguridad de las personas, tanto de la vida animal como vegetal,
y la preservación del medio ambiente, previniendo, minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctrico. O sea, todo siempre va enfocado a gestionar todo este tema de riesgo. ¿A quién le aplica? Le aplica a las instalaciones eléctricas nuevas, a las instalaciones eléctricas existentes, ampliaciones, remodelaciones construidas con anterioridad al 1 de mayo de 2005. ¿Qué pasa con todas esas instalaciones que estaban antes del 1 de mayo de 2005? Se les debe hacer un debido monitoreo donde se pueda identificar qué riesgos se tienen y hacer las correcciones que se requieran para poder ejecutar, para poder mantenerla siempre segura. Bueno, dentro del reglamento, entonces, nosotros manejamos como 3 aristas importantes donde podemos identificar esos riesgos. Entonces, tenemos la parte de persona, parte de equipos e instalaciones y procedimientos. En personas es importante que sepamos cuáles son los elementos de protección personal que nuestro personal va a implementar a la hora de realizar las actividades. Entonces debe tener el nivel de tensión en el cual se van a ejecutar, qué tipo de trabajos se van a realizar, si son energizados o sin tensión. Todo este tipo de elementos es importante para poder llevar a cabo las labores sin inconvenientes. Referente a la parte de competencia, se debe tener un personal competente, profesionales competentes que ejecuten las labores, ya que profesionales competentes, ¿quiénes son? Personas que tienen la capacidad intelectual, pues, conocimiento, habilidades y destrezas para ejecutar esas tareas. Y por último, se debe tener una formación continua del personal, porque así como los riesgos no están establecidos y por toda la vida se van a quedar así, entonces todo el tiempo debemos estar capacitando al personal con todas las tecnologías que tengan, con todos los equipos nuevos que vayan llegando a la instalación. También se debe hacer reinducciones porque todo se va dejando como a la inercia, pero también es bueno recordar todas las buenas prácticas que se tienen en la organización. En la parte de equipos e instalaciones, es importante que tengamos listas de verificación o listas de chequeo para ir revisando los equipos, tener esos registros de no conformidades o hallazgos que se encuentran en la instalación para mantenerla segura. A través de esto utilizamos o podemos apoyarnos en organismos de inspección de instalaciones o personal competente que nos diga cuáles pueden ser esas situaciones de riesgo que se encuentren dentro de la instalación, y ya a través de ese levantamiento de no conformidades o hallazgos podemos realizarle la gestión de los riesgos, ya sea realizando las correcciones puntualmente o aquellas que de pronto no se puedan, que sea imposible de pronto reemplazar un equipo o algo, hacer ese tratamiento de los riesgos mediante la matriz RAM que se encuentra en el reglamento. Estudios de ingeniería. Los estudios de ingeniería también son bastante importantes, puesto que permite saber, por ejemplo, estudios de arco eléctrico, estudios del sistema de apantallamiento, del sistema de puesta a tierra, revisar cómo están cada uno de estos sistemas dentro de la instalación, que también nos van a cobijar en todo este tema de riesgos. Y la parte de registros de mantenimiento también es importante porque con estas bitácoras se puede saber qué tipo de mantenimiento se le hizo a la instalación o a los equipos y cuál es la periodicidad, y obviamente manteniendo como esa trazabilidad de lo que se ha hecho. Procedimientos también es importante, puesto que se tienen los procedimientos de trabajo seguro, ya se puede tener procedimientos de trabajo seguro en altura, los procedimientos de cómo se debe operar o realizar tal maniobra, se deben tener todo en el sistema de gestión, instructivos, manuales, formatos, todo esto para poder llevar a cabo las actividades de forma segura, y en caso de que ingrese algún personal nuevo, se tengan estos documentos donde se pueden apoyar y esté guiado pues para hacer estas tareas, o que se le olvide en su defecto cualquier actividad dentro de lo que le toque realizar. Bueno, ¿qué podríamos evitar con todo esto que vimos anteriormente? Que se dé la pérdida material de equipos o instalaciones, que se den incendios, explosiones, electrocución, quemadura, asfixia, caídas y golpes, o en su defecto la muerte. Bueno, ya lo expresó previamente Francis, que todo esto inició por la cantidad de accidentes que se habían reportado. Bueno, factores de riesgo eléctricos más comunes que se tienen en el reglamento, ya como para entrar en sí en materia a lo de riesgo eléctrico. Entonces tenemos el arco eléctrico, que se da por malos contactos, por cortocircuito, apertura o cierre de equipos con carga, con materiales o herramientas olvidados en gabinetes, acumulación de óxido o partículas conductoras. ¿Cómo podríamos evitar esto? Mediante materiales envolventes resistentes al arco,
mantener las distancias de seguridad, realizar los debidos mantenimientos y con los elementos de protección personal acorde al nivel de riesgo al que está expuesto el personal. Contacto directo se da por negligencia o impericia de las personas que operan, porque existe violación de las distancias mínimas de seguridad y podríamos evitarlo mediante el aislamiento o recubrimiento de esas partes activas. Elementos de protección personal, con un sistema de puesta a tierra, una puesta a tierra de estas provisionales, probar ausencia de tensión cuando se tienen trabajos desenergizados, aplicar las reglas de oro. Bueno, ejemplos, por ejemplo, para el tema de arcos eléctricos, aquí vemos una celda que a la hora de realizar los mantenimientos se están violando los criterios de señalización de seguridad o distancias de seguridad. En los mantenimientos, entonces, no se ponen los tapones, no se vuelven a colocar todos los tornillos o las tapas de los equipos que desde su inicio ellos fueron diseñados para poder actuar ante una explosión, ante un arco que se presente, y eso pues ayuda al personal que esté frente a ese equipo. Acá también vemos que no se ve posición de abarraje en baja, o sea, que se dé un arco y que se dé una explosión por presentar este tipo de malos mantenimientos que dejan a los equipos expuestos. En la parte de contacto directo, entonces acá vemos que se está violando la señalización de seguridad. Los colores son bastante importantes. El código de colores en señalización de seguridad es importante, el código de colores en los conductores, porque ya sabemos más o menos, primero por el nivel de tensión que se debe tener ahí en ese equipo, y puede inducir errores. Por ejemplo, acá vemos que también el tablero eléctrico no se puede tener acceso en caso de generar una maniobra, y también es importante que todas las etiquetas de los equipos estén en el idioma castellano, porque cuando estamos expuestos a riesgos o estamos como en esta tensión de que se va a generar algo, se nos olvida, aunque todo puede parecernos paisaje. Entonces sí es importante seguir con estas exigencias que se den en el reglamento. Entonces, contacto indirecto, ¿por qué se da? Por fallas de aislamiento, mal mantenimiento, fallas de conductor de puesta a tierra. Lo podríamos prevenir con conexiones equipotenciales, sistemas de puesta a tierra, mantenimiento preventivo y correctivo, interruptores diferenciales. El cortocircuito por fallas de aislamiento, humedades, equipos defectuosos, podríamos prevenirlo con interruptores automáticos, equipos de protección eléctrica. Ejemplos de cortocircuito, entonces acá vemos que hacemos amarres o derivaciones defectuosas, utilizamos productos de muy mala calidad y dejamos unas reparaciones temporales que yo las llamo como el mientras siempre. Entonces eso nos va generando unos puntos de riesgo tremendos que al final pues se puede materializar en el accidente. Contacto indirecto, entonces vemos que son equipos que no cuentan con el debido funcionamiento para el sistema de puesta a tierra. Acá vemos si un equipo en su carcasa no está puesto a tierra, la corriente se va por el camino donde haya menor resistencia, que es el cuerpo humano, mientras que si hay un sistema de puesta a tierra, este se puede devolver y drenar hacia ese sistema. Lo mismo pasa con la conexión de un tomacorriente, que muchas veces nosotros, por no tener los equipos en las instalaciones adecuados, a veces cometemos errores he visto que quitan el polo de la clavija de tierra, porque realmente el tomacorriente que tienen no tiene esa puesta a tierra. Otros factores de riesgo vemos equipos defectuosos y rayos. Equipos defectuosos se da por mal mantenimiento, mala instalación, mala utilización, tiempo de uso y transporte inadecuado. ¿Cómo podríamos prevenirlos? Con mantenimiento predictivo y preventivo, construcción siguiendo las normas técnicas, en este caso pues el RETI es súper importante, rayos por falla de diseño, fallas de construcción, fallas de mantenimiento, fallas de operación, y podríamos evitarlo con pararrayos, con bajantes, con un sistema de puesta a tierra y apantallamiento. Entonces acá vemos que en equipos defectuosos, esto ha funcionado toda la vida así, no pasa nada. Vemos aquí en esta primera grafiquita, en esta primera fotografía,
que no se tiene un pasacables para que no se dañe la protección del conductor, tampoco vemos que está expuesto y que no se tiene por canalizaciones. Acá el tablero nos hizo el mantenimiento, la limpieza, eso nos puede dar puntos calientes. Acá la lámpara está funcionando, pero puede llegar un momento en que se desconecte y cuando debamos realizar trabajos en el tablero no vamos a tener la iluminación, y esos son como los detalles que se van encontrando cuando el equipo es defectuoso. Acá en el barraje de tierra también, por practicidad, cometemos error de instalar 2 terminales en un mismo tornillo. Esto se puede ver muy sencillo, pero a la hora de yo tener que desconectar un circuito, también le estoy quitando la protección del otro circuito que tengo en el mismo tornillo, y ese no es lo ideal. Equipos defectuosos, por ejemplo, acá ya tenemos un tomacorriente que ya sufrió un corto y que, bueno, tampoco debería estar en funcionamiento. En rayos no se evidencia ese apantallamiento. Es importante el método de la esfera rodante desde el diseño, que se pueda tener, que se abarque toda la instalación con el sistema de apantallamiento, con los bajantes, para que toda esa descarga vaya y se drene hasta el sistema de puesta a tierra, que es la malla. Y bueno, acá tenemos sobrecarga y tensiones de paso y contacto. ¿Cómo podríamos evitar, por qué se da, superar límites normales de los equipos, instalaciones que no cumplen con las normas técnicas, conexiones flojas, dispositivos de protección, dimensionamiento adecuado de conductores y equipos y buena calidad de productos? Podríamos evitar todo esto en la sobrecarga. ¿Por qué se puede dar? Por rayos, por fallas a tierra, por fallas de aislamiento, violación de las distancias de seguridad, y podríamos evitarlo con una puesta a tierra de baja resistencia, alta resistividad del piso, del suelo, equipotencialización y restricción de los accesos para personal que no es competente. Bueno, acá entonces vemos importancia de productos certificados, el diseño adecuado con el dimensionamiento que se dé, porque a un circuito le podemos pedir mucho más y los conductores se pueden fundir, como es el caso de acá, o productos que fueron diseñados para un uso y que nosotros vivimos armando Tetris con todas estas extensiones y estamos sobrecargando todos estos elementos. Tensiones de paso y contacto, que los tableros tengan su barraje de tierra, los equipos también, que se tengan las conexiones sólidas al sistema de puesta a tierra. Y bueno, todo esto es importante, ¿por qué? Porque podemos evitar o que exista una presencia de riesgos mediante el diseño y una construcción. A su vez, que ese sistema se mantenga en constante observación y mantenimiento, que se hagan esos mantenimientos con profesionales competentes, o sea, con profesionales capacitados, y que se instalen productos de buena calidad y certificados. Todo esto nos garantizará que se controlen esos riesgos eléctricos en las instalaciones. Entonces, bueno, muchas gracias. Ya continúa Carlos, ya en la parte de la normativa. Ingeniera Vicky, muchas gracias por su intervención, por el aporte, el conocimiento que pues nos está brindando en este momento, en este espacio, no solo a nosotros, sino a todos los asistentes, las personas que se registraron y que están participando activamente aquí en nuestro segundo evento en el ciclo de webinars sobre riesgo eléctrico. A continuación, le damos la bienvenida al ingeniero Julio Bonilla, quien nos hablará sobre la normativa vigente en Colombia sobre riesgo eléctrico. Bienvenido, ingeniero Julio. Creo que tiene el micrófono en mute. Gracias, Carlos. Efectivamente lo tenía silenciado. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Vicky, por la presentación que nos haces. Muy interesante ese resumen que haces de la ISO 31000, una norma que podemos tomar como referencia para hacer gestión de los riesgos a nivel global, o sea, no necesariamente solamente en lo que tiene que ver con riesgo eléctrico, sino en general en el día a día, en cualquier otro tema, en particular dentro de nuestras actividades diarias o laborales. Ahora vamos a hablar rápidamente, muy brevemente, acerca de la normatividad relacionada al riesgo eléctrico. No voy a ser muy extenso ni muy profundo, simplemente voy a hacer una mención general de lo que tenemos en este momento en el país.
Pues el país ha hecho un desarrollo interesante, somos ejemplo a nivel latinoamericano. He tenido la oportunidad de trabajar con personas de Ecuador, con personas de Perú, de Bolivia, y pues nos tienen como un buen referente en cuanto a normatividad, en cuanto a desarrollo de normas sobre la seguridad eléctrica, estándares, requisitos, pero pues digamos que es importante, yo quiero hacer una reflexión sobre la importancia de las normas, ¿cierto? Porque pues, decir cuáles normas son, pues sí, eso lo vamos a hacer en un momento y no va a tardar más de 5 minutos. Pero hay que hacer una reflexión en por qué son importantes las normas. Muchas veces nosotros en Colombia vemos la normatividad como algo que pues, a lo que no le ponemos atención, o vemos algo como lo que de pronto se vuelve fastidioso, cansón cumplir. Les pongo un ejemplo. En Colombia teníamos hace muchos años, yo recuerdo, yo tengo ya 40 años, un poco más de 40 años de vida, y recuerdo muy bien cómo hace 35 años las personas no utilizaban el cinturón de seguridad cuando conducían. No era un tema que la gente entendía que debía hacer por su seguridad, precisamente. Luego recuerdo muy bien que, bueno, y ocurrían accidentes donde, pues, definitivamente esos accidentes viales hacían que las personas perdieran la vida, y pues la conclusión a la que siempre se llegaba es, oiga, si quizás hubiese tenido puesto el cinturón de seguridad, su vida se hubiese salvado, su salud se hubiera salvaguardado. Algunas personas como nosotros en este momento con el programa de gestión de riesgo eléctrico le pusieron atención al tema y empezaron a decir, oiga, pero ¿qué pasa? Porque si es una norma, porque si está reglamentado el uso de cinturón de seguridad, la gente no lo hace. Y se dieron cuenta que pues efectivamente nosotros los seres humanos somos muy dados al comportamiento, a seguir patrones de comportamiento. Entonces, pues si a nosotros no nos han enseñado que debemos hacer algo, pues no lo hacemos. O si no nos han advertido sobre las consecuencias de hacer eso que debemos hacer, pues tampoco lo hacemos. O si no nos sancionan, no nos multan, no nos, digamos que disciplinan frente al tema, pues tampoco lo hacemos. Con el tema que les pongo de los cinturones de seguridad, llegó un momento en el que la regulación nacional se puso más estricta, salieron a la calle a empezar a poner sanciones por el no uso, no porte el cinturón de seguridad. A la gente le empezó a afectar el bolsillo porque pues empezaron a llegar comparendos. Y bueno, todo eso sumado, no quiero decir que solamente los humanos cambiamos con garrote, porque creo que no es así, pero todos los factores fueron sumados a ese cambio en el comportamiento. Ya hoy en día, año 2022, es muy raro que cuando nos subamos a un vehículo no utilicemos el cinturón de seguridad. Incluso si vamos en la parte trasera del vehículo, buscamos siempre que el cinturón de seguridad esté. Lógicamente, algunas de las normas que han hecho que precisamente el cinturón funcione, que venga desde fábrica funcional, o que se hagan unas inspecciones técnicas a la hora de la venta y compra de vehículos que ayude a que ese es un requisito que esté chequeado, pues todo eso ha ayudado, ¿sí? Pero a lo que quiero llegar yo es que muchas veces podemos tener las normas, pero si nosotros no tenemos un comportamiento asociado a esas normas, pues las normas van a quedar ahí, ¿sí? Y pues uno podría pensar que en Colombia, en el tema de riesgo eléctrico, de cierta forma ha sucedido algo de esto, pero la respuesta es no, no ha sucedido esto. Les cuento, en el webinar anterior que expusimos sobre las estadísticas de accidentes, veíamos cómo efectivamente en los últimos 20 años en Colombia han sido más de 3.000 muertes registradas por medicina legal, cuya causa registrada es electrocución o de origen eléctrico. Vemos cómo efectivamente la información registrada por el Sistema Único de Información SUI de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, pues también nos daba cuenta de que en el 2010 al 2020 han sido más de 1.000 accidentes de origen eléctrico los que han ocurrido en el país, cuyas consecuencias
han sido la muerte o las quemaduras de las personas que se ven expuestas a estos accidentes. Pero también veíamos, eso lo podemos hablar acá desde el punto de vista de la normatividad, que normas eléctricas en Colombia existen desde hace bastante tiempo. Es decir, por ejemplo, para no ir muy lejos, hablando de la primera norma más conocida por todos, tenemos la de norma técnica colombiana NTC 2050, cuya primera actualización o primera edición es de 1998. O sea, ya tenemos una norma de hace más de 20 años que nos dice precisamente cómo tienen que construirse de forma segura las instalaciones eléctricas, tanto para menos de 1000 voltios y da algunos requisitos para más de 1000 voltios. Por lo tanto, pues normatividad eléctrica tenemos. Sin embargo, pues los accidentes se siguen presentando, las situaciones de riesgo se siguen dando en el día a día, y es allí donde nosotros, como les decía, les hago esta reflexión de hasta qué punto el simple hecho de tener las normas es suficiente, o si es necesario más bien a partir de esas normas empezar a trabajar en programas de cambio de comportamiento, para que así como existen las normas también exista algo que nos ayude a cumplirlas, porque no sé si ustedes lo conozcan, pero los que se dedican a estudiar el tema de la siniestralidad, la accidentalidad, han descubierto que la mayor parte de los accidentes se producen principalmente por comportamientos inseguros. Más del 80% de los accidentes, y en algunos sectores en específico, como es el sector eléctrico, más del 90% de los accidentes se producen por comportamientos inseguros, es decir, un trabajador del sector eléctrico que está ejecutando una tarea olvida cómo debe hacerla de forma segura o desatiende alguna norma o algún procedimiento, o simplemente se distrae, y esto genera esa consecuencia del accidente. Y el porcentaje también entre un 20% y en el sector eléctrico un 10% de los accidentes se ha, digamos que, verificado que cumplen con unas condiciones inseguras. Las condiciones están asociadas a las instalaciones, a los equipos, a los productos, y pues es allí donde pues hemos hecho unos esfuerzos grandes desde el punto de vista de los reglamentos técnicos, de las normas, para poder garantizar precisamente que se dejen de presentar estos accidentes, pero pues aún se siguen presentando. Entonces, quería hacer esta reflexión. Tenemos normas que son importantes para nosotros. Sería una situación mucho más desastrosa en cuanto a las consecuencias si no tuviéramos estas normas. Pero la invitación que les hago a todos los que están conectados es conozcámoslas, evaluémoslas y seamos parte de la solución, en el sentido de poder llegar a entender que esa norma no se tiene que quedar como letra muerta o como un simple requisito que tengo que cumplir para que no me sancionen en una auditoría, o si llega a la Superintendencia de Servicios Públicos, o si llega a la Superintendencia de Industria y Comercio a sancionar, pues no me vayan a multar con dinero por precisamente no haber cumplido. Esa no es la intención, ¿cierto? La intención es que seamos conscientes de que tenemos una información y que podamos profundizar sobre esa información, y asimismo pues podamos llevar a esos niveles de accidentalidad a unas cifras mucho menores de lo que se está presentando en el país. Haciendo un resumen en general, en Colombia tenemos normas de obligatorio cumplimiento. El RETIE es una de ellas. El RETIE, pues más que una norma, es un reglamento. Un reglamento tiene unas características bastantes. Algunos han dicho que la diferencia entre una norma y un reglamento es que el reglamento es de obligatorio cumplimiento, en la norma no, son muchas más diferencias. El reglamento cumple unos objetivos legítimos de país. Por ejemplo, pues ustedes me evalúan el RETIE, el objetivo fundamental es la seguridad de las personas, ¿cierto? Previniendo, minimizando, mitigando los riesgos de origen eléctrico y las consecuencias sobre las personas, sobre el ambiente, sobre las instalaciones. Entonces, no es simplemente que unos sean obligatorios y los otros no. El RETIE es obligatorio por ser un reglamento, por nosotros habernos acogido a unos requisitos como país que tenemos que cumplir a nivel también internacional, en unos acuerdos comerciales que tenemos. No solamente que sea obligatorio como tal. El RETIE es una herramienta muy importante, desarrollada en el país hace más de 20 años, que da unos resultados interesantes. Su primera versión salió en el año 2005, tuvimos una segunda versión en el año 2008,
Estamos en la tercera versión 2013 y vamos para una cuarta, de la cual nuestros compañeros del Ministerio de Trabajo van a empezarnos a hablar ahorita, apenas yo finalice mi presentación rápidamente. Pero además del reglamento técnico de instalaciones eléctricas, tenemos otra normatividad que es igualmente obligatoria en Colombia cumplirla. En el sector eléctrico tenemos lo que se conoce como la resolución 5018, también tenemos el decreto 1072 de 2015, tenemos la resolución 0312, y bueno, ya les voy a hablar un poquito más en detalle de estas normatividades. Frente a qué tenemos nosotros para hacer gestión de riesgo en el sector eléctrico o riesgos de origen eléctrico, hay una herramienta importante que nos provee el Ministerio de Trabajo, y es el decreto 1072 de 2015, el decreto único reglamentario del sector trabajo, que estableció la obligatoriedad de que en Colombia todos aquellos que desarrollemos actividades productivas contemos con un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué es interesante de este sistema? Que pues permite hacer la identificación de los peligros, la evaluación de los riesgos y la determinación de los controles necesarios para poder precisamente gestionar los riesgos. Si extrapolamos esto a los que estamos en actividades del sector eléctrico o los que estamos desarrollando tareas o actividades o labores que tengan que ver con la exposición al peligro eléctrico, pues vamos a ver que allí, pues al aplicar esta metodología del decreto 1072, pues nos va a permitir también cumplir con esa gestión de los riesgos de origen eléctrico. ¿Por qué? Porque allí vamos a identificar el peligro eléctrico presente en motores, en tableros, en transformadores, en cables, en tuberías, bueno, y en todos los componentes propios de las instalaciones. Vamos a poder hacer una evaluación de esos riesgos, ¿sí? Para poder determinar si el riesgo es controlable o si no es controlable, si se tiene que hacer algún tipo de control adicional al que ya tenemos implementado, o bueno, poder plantear una jerarquía del riesgo, y asimismo poder determinar los controles que nos van a ayudar precisamente a llevar esos riesgos, a eliminarlos o a llevarlos a las mínimas proporciones que sean manejables para la organización. Entonces aquí tenemos una herramienta normativa que es de obligatorio cumplimiento, todas las empresas en Colombia lo debemos cumplir. Es un poco difícil de cumplir en cuanto a los requisitos que coloca, y es así como precisamente el Ministerio del Trabajo sacó entonces la resolución 0312 de 2019, donde estableció, asociado a esos estándares de seguridad y salud en el trabajo, los estándares mínimos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, donde pues básicamente aquí nos dice que independientemente de que las empresas sean de un trabajador hacia arriba, independientemente del número de empleados que pueda tener o colaboradores o contratistas, la empresa debe hacer una gestión de los riesgos, y en el sector eléctrico pues sí que más. Entonces nos pide que hagamos una evaluación de esos riesgos y que hagamos una planificación precisamente de esas medidas de control que nos van a ayudar a mejorar en cuanto a la gestión que estamos haciendo sobre estos riesgos. Lo que no se conoce, no se gestiona. Y pues esta norma, estas dos normas anteriores que les he citado, son de obligatorio cumplimiento y nos invitan precisamente a conocer primeramente cuáles son nuestros riesgos para asimismo gestionarlos, para asimismo lograr que no se materialicen en las consecuencias negativas que puede ser la muerte de las personas, las lesiones graves de las personas o los daños graves a las organizaciones en cuanto a infraestructura, si hablamos desde el punto de vista eléctrico, infraestructura eléctrica como tal. Tenemos una normatividad complementaria en el país que les invito a conocer. Esta normatividad realmente no es muy conocida en el sector, pero es muy importante que la tengan presente. Es la ley 1523 de 2012, la ley de gestión del riesgo, que fue normada, reglamentada mediante el decreto 2157 de 2017, que establece la obligatoriedad de que existan planes de gestión del riesgo de desastres en el sector minero energético, por ejemplo, en el que nosotros pues seguramente que estamos participando en algunas de las actividades productivas. Este decreto 2157 se divide en tres partes, que busca que haya un conocimiento del riesgo, es decir, que la organización identifique cuáles son esos factores de riesgo a los que se expone desde el punto de vista de los desastres, que identifique si son riesgos antrópicos o no, o son riesgos naturales, y que asimismo pueda plantear, una vez que ha conocido esos riesgos, unas estrategias para la gestión del riesgo. Entonces, esa es la segunda parte de este decreto 2157, que nos invita a establecer una metodología clara y definida para hacer gestión del riesgo.
Y por último, nos habla de la preparación para la emergencia, dando a entender que, pues, ante una situación de riesgo, lo mejor es estar preparados y entender que en cualquier momento ese riesgo se puede materializar como un evento negativo y para ello pues debemos estar preparados para la emergencia. Esto es algo que también muy poco hacemos. Sabemos de que existen normas, incluso el RETIE mismo habla de la obligatoriedad de estar preparados, por ejemplo, para prestar primeros auxilios a las personas en el caso de que se presente un accidente de origen eléctrico. Pero nosotros fallamos mucho en la preparación para la emergencia. Entonces, la invitación es a que, conociendo esta información, pues ustedes puedan profundizar un poco más y puedan detallar qué de ello les puede servir para mejorar en sus sistemas de gestión. Aquí vemos un poco de lo que dice el decreto 2157, quiénes son los responsables del cumplimiento de dicho decreto de hacer la gestión del riesgo. Todas las empresas de servicios públicos, independientemente del proceso productivo en el que estén, transmisión, generación, distribución y comercialización de energía eléctrica. Los comercializadores de energía a veces son necios y son testarudos en el sentido en el que dicen que ellos no tienen infraestructura eléctrica, entonces que ellos no hacen ningún tipo de gestión de riesgo, lo cual es completamente falso porque pues precisamente el decreto 2157 y también resoluciones complementarias de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios sobre el tema han determinado que efectivamente también están obligados a hacer gestión de riesgo. Otras empresas del sector obras civiles mayores, actividades industriales de transformación mecánica o química y otras actividades como pueden ser las del transporte y almacenamiento de carga y construcciones bajo la categoría de alta complejidad. Esto pues es obligatorio hacerlo y pues trae mucho beneficio en el sentido en el que si yo puedo hacer un desarrollo que integre una norma con otra y con otra, pues lógicamente que eso va a tener un resultado mucho mejor, mucho mayor para la organización en términos de prevención. Adicionalmente, esto es algo que también está muy olvidado en el sector eléctrico y que es muy importante. La ley 1575 de 2012, reglamentada mediante el decreto 350-2013, que se refiere a la gestión integral del riesgo contra incendio. No sé si lo tengan presente, pero por ejemplo, según información del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, más del 50%, casi el 60% de los incendios estructurales que se producen en Bogotá, que se produjeron en Bogotá en un periodo de 5 años, en los últimos años, estuvieron asociados a causas de origen eléctrico. Entonces, cuando nosotros no somos conscientes de que las instalaciones eléctricas no solamente pueden producir electrocución, que es la muerte de las personas por el paso de la electricidad a través de su cuerpo, o quemaduras mediante arco eléctrico, o alguno de estos efectos graves sobre la salud, sino que también hay lesiones, sino que también hay afectaciones en la infraestructura, producto de incendios o producto de daños en equipos, pues realmente nosotros no vamos a hacer una buena gestión si no somos conscientes de ello. Entonces, es muy importante conocer que gran parte de esos accidentes de origen eléctrico no son documentados como accidentes como tal, sino como incidentes. Algunos ni siquiera son documentados, y los que son documentados normalmente se documentan porque generan afectaciones de tipo incendio, y son un componente muy importante de los incendios estructurales que se presentan en Colombia y en el país. Por tanto, pues en Colombia existe una ley que hace que todos los habitantes de Colombia seamos parte de esa gestión integral del riesgo contra incendio, y si yo hago parte de una empresa que tiene equipos eléctricos, que tiene instalaciones eléctricas, debo hacer consciente a todos en la organización, desde la alta dirección hacia abajo, que es necesario hacer esa gestión de riesgo contra incendio, porque esa gestión no es exclusiva de los bomberos, sino que es de todos en la organización, ¿sí? De tal manera que si en unas instalaciones, por ejemplo, en las instalaciones de alta tensión, subestaciones de alta tensión telecontroladas, telegestionadas, el mismo RETI establece que debe haber un sistema de alarma y detección contra incendio y de gestión de incendio, porque pues no son subestaciones operadas. Pero hay otras normatividades asociadas a la gestión de incendio, que son, por ejemplo, el tema de edificios, no importa si son edificios residenciales, si son edificios industriales,
o edificios comerciales, debe hacerse una gestión de los incendios, y esto establece mediante el Código de Sismoresistencia Colombiana, que también es de obligatorio cumplimiento, y específicamente en sus títulos J y K, los cuales precisamente hacen relación a unas normas que son, pues estas no son de obligatorio cumplimiento como tal en Colombia, pero pues al citarlas esta NSR 10, hace que sean necesarias su conocimiento y su aplicación. Es la norma NFPA 72, Código de Incendio de alarmas de incendios y señalización para emergencias en tema de incendios, y el Código de Seguridad Humana, precisamente para poder establecer los requisitos que tienen que cumplir las instalaciones para protección de la vida de las personas en caso de que se presenten emergencias y en caso de que se presenten incendios. Entonces, aquí tenemos una normatividad importante que quizás no la consideramos cuando hablamos de gestión de riesgo. Normalmente lo que hacemos es enfocarnos en RETIE, enfocarnos en resolución 5018. RETIE, pues definitivamente para nosotros en el sector eléctrico, para los que hacemos parte de los procesos de transformación, generación, comercialización, distribución, uso final de la energía, pues el RETIE es nuestra norma de normas, es un trabajo muy importante, encabeza el Ministerio de Minas y Energía. Ellos de primera mano conozco el esfuerzo con el que cada día trabajan en pro de que el reglamento se cumpla, de que el reglamento mejore, y pues son más de 20 años que tenemos ya desde su aplicación. Se sigue mejorando, se sigue actualizando y seguirá haciendo. Esto es parte de lo que llamamos la regulación viva. En derecho, ahí los especialistas de derecho hablan de la regulación muerta, de la regulación viva. La viva es la que pasan los años y se tiene que seguir actualizando y revisando y verificando. Estos son los reglamentos técnicos de regulación viva. Y pues efectivamente, pues la ventaja que tenemos nosotros al tener el RETIE es esa, ¿no? Es el buscar tener productos seguros para el país, tener instalaciones seguras en el país y tener también intervención sobre esas instalaciones de forma segura, y pues tratar de llevar las que aún no son seguras, llevarlas a un nivel de seguridad mínimo para las personas y para la misma infraestructura. Ya pues obviamente nuestros compañeros del ministerio nos van a hablar un poco más sobre el RETIE, mencionar básicamente en este momento que es la norma de normas para nosotros, compuesta por 2 anexos generales. A veces olvidamos que el anexo 2 hasta el momento es también parte integral del RETIE. El anexo 2 son los 7 primeros capítulos y la introducción de la norma NTC 2050, cuya primera actualización vigente es la del 98. Tenemos una segunda actualización del año 2020, pero pues todavía no se ha dado un aval por parte del ministerio para que podamos nosotros atender los requisitos de esta norma como de obligatorio cumplimiento. Eso no quiere decir que no lo podamos, si hay un requisito de seguridad que en la segunda actualización de la NTC 2050, que no lo podamos considerar. Desde el punto de vista de desarrollo de la ingeniería, pues para eso estudiamos, para eso nos preparamos, ¿cierto? El RETIE y las normas establecen lo mínimo que deberíamos nosotros cumplir, lo mínimo que nosotros deberíamos considerar, pero pues si podemos llevar las instalaciones a unas condiciones mucho más seguras, porque nos parece que aplicando, por ejemplo, una tecnología de materiales va la instalación a ser un poco más segura, pues eso no está negado en ninguna parte de las normas y es antes algo que se incentiva. Tenemos asimismo entonces, pues, como el RETIE hace precisamente mención a otras normas como la resolución 5018-2019 y específicamente también a otras normas en temas de distancias de seguridad, como son la norma NFPA 70E. Las normas NFPA 70E también son unas normas que vienen actualizándose cada cierto tiempo. La última actualización salió el año pasado y pues son unas normas que se están revisando continuamente en cuanto a sus términos, contenido y demás información que llevan al interior. ¿Por qué es tan importante, digamos, la norma NFPA 70E? Porque pues parte de ella se hace obligatorio cumplimiento cuando es referida precisamente en el RETIE, sobre todo en lo que tiene que ver con espacios de trabajo en instalaciones que son energizadas y cuando los trabajadores se van a exponer precisamente a la manipulación de estos equipos o de estas instalaciones para hacer desconexión, para hacer desenergización o para hacer algún tipo de maniobra o tener algún tipo de intervención sobre las mismas. Esta norma pues se llama seguridad eléctrica en espacios de trabajo y pues es una norma complementaria precisamente
a lo que también se establece en la resolución 5018 de 2019 en cuanto al trabajo que se tiene que dar en las instalaciones a intervenir, que estén energizadas, con partes energizadas. Entonces, tenemos la resolución 5018 de 2019, que se enfoca precisamente en dar unos lineamientos de seguridad y salud en el trabajo directamente relacionados con los procesos de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía y algunas actividades en energía que tengan que ver precisamente con la infraestructura eléctrica que se opera en estos procesos. Ejemplo, los telemáticos que manipulan la postería o sus redes telemáticas, manipulando postería y redes de energía. Entonces, allí también tiene que darse un cumplimiento de requisitos por parte de ellos, no solamente es a estos procesos, pero pues básicamente esta norma lo que buscó, esta resolución del Ministerio del Trabajo fue complementar lo que ya se había dado precisamente por medio del decreto 1072 y entregar adicional a lo que está establecido en el RETIE y adicional a lo que está establecido en la normatividad anteriormente mencionada, unas herramientas de trabajo para que las personas que desarrollan actividades en el sector eléctrico específicamente puedan hacerlas de forma segura, ¿sí? El objeto, como les menciono, de esta resolución 5018 se centra en los procesos del sector eléctrico, de la generación hasta la comercialización de energía y en algunos casos puntuales, actividades de uso final o actividades que están relacionadas con la construcción de instalaciones para uso final. Esta es la estructura fundamental de esa resolución. También es una resolución cuya mesa técnica, la comisión del sector eléctrico, el Ministerio del Trabajo tiene una comisión que estudia permanentemente lo que se viene presentando en el sector eléctrico en cuanto a condiciones de técnicas de trabajo seguro, elementos de protección personal, normatividad, etcétera. Y ellos precisamente hacen un estudio frecuente de la normatividad. A esta norma llegamos, o a esta resolución 5018, por no decirle norma, sino porque por llamarla como es resolución, llegamos precisamente migrando de la resolución 1348 de 2019, que era mencionada en el RETIE como el programa de seguridad ocupacional. Ya no hablamos de programa de seguridad ocupacional, ahora hablamos de sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, todo eso se ha venido cambiando y se ha venido actualizando y pues tenemos una resolución bastante reciente que está en proceso de implementación, ya está en proceso de evaluación por parte del ministerio y la idea es que se les invita a que también la conozcan y la puedan integrar en lo que les corresponde. Y por último, pues mencionar básicamente la NFPA 70E, que es una norma de aplicación voluntaria en alguno de sus capítulos. Sin embargo, pues como lo he mencionado anteriormente, la resolución 5018-2019 y el RETIE extraen mucha información de esta norma. Entonces, prácticamente si uno aplica esta norma, así como, por ejemplo, si uno intenta aplicar una ISO 45001, pues va a cumplir de cierta manera todos los requisitos del decreto 1072. Asimismo, uno aplicando la norma NFPA 70E va a cumplir muchos de los requisitos de la norma de la resolución 5018 y del RETIE. También está enfocada precisamente a que el trabajo de las personas que se exponen al peligro eléctrico sea seguro y pues precisamente habla de poner una condición de trabajo eléctricamente seguro y da unas definiciones y unas metodologías y unas estrategias de cómo llegar a esa condición de trabajo seguro, definiendo la misma y buscando la forma de alcanzarla, ¿sí? Lo más importante para mí de esta norma que nos ofrece una jerarquización de controles para los que no estamos muy familiarizados con el tema de la gestión de los riesgos. Los riesgos se gestionan a partir de una jerarquía de los mismos. Y esta jerarquía de los controles nos establece que cuando el riesgo, pues que busquemos siempre la eliminación del riesgo en energía eléctrica, pues es difícil eliminar ese riesgo porque lo que produce el riesgo es la fuente es la electricidad y pues no la podemos eliminar. Tampoco la vamos a poder sustituir. Por lo tanto, pues normalmente lo que nosotros hacemos al aplicar controles en esta jerarquía del control,
tomado de otras normas, y por ejemplo la ISO 31000, es poder llevar a aplicación de control de ingeniería, controles administrativos o la implementación de elementos de protección personal. En el caso de la NFPA 70E, sacan una subcategoría de los controles administrativos, dejando la capacitación, el entrenamiento como una categoría adicional. Esa normalmente está incluida acá como parte de los controles administrativos. Los controles de ingeniería tienen que ver con todas las intervenciones sobre las instalaciones, sobre los equipos que se puedan realizar. Los controles administrativos son los programas de seguridad eléctrica, los programas de seguridad, la implementación de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, las capacitaciones, la evaluación de competencias de las personas, todo lo que puede llevar a que los comportamientos de las personas cambien. Y también, asimismo, se pueda implementar los elementos de protección personal como última medida de control, ya cuando definitivamente no hay forma de que el trabajador no se exponga al riesgo con la implementación de los controles anteriormente mencionados. Bueno, rápidamente ya para concluir, pues aquí hay una metodología propuesta, la van a poder ustedes ver más adelante, digamos, en las memorias de este webinar, de cómo precisamente hacer una gestión del riesgo a partir de la implementación de la jerarquización de los controles, ¿cierto? Entonces, para mencionar, la norma NFPA 70E también se centra mucho en el establecimiento de fronteras para precisamente garantizar la seguridad de las personas. Si la persona definitivamente tiene que exponerse a una frontera donde tiene que tener exposición al arco eléctrico o a la descarga eléctrica, pues va la norma a decirle cómo tiene que utilizar ciertos elementos de protección personal y vestimenta que le ayuden precisamente a proteger su vida. Si la persona no va a estar expuesta directamente, sino que va a estar cerca, también establece unos requisitos. Y si la persona pues ya no se acerca, sino que va a estar lejos, pues también establece unos requisitos. Entonces, así como la NFPA establece unas fronteras, en esta actualización que se está haciendo en RETIE, por ahí hicimos unos comentarios precisamente enfocados a que se pudiera, pues como les cuento, la NFPA 70E se actualiza mucho más rápido en cuanto a, digamos, la periodicidad con la que se hace la actualización, se hace más frecuentemente que el RETIE. Entonces hay temas del RETIE que no están siendo coherentes ya en la versión 2013 con la última actualización que tenemos de la NFPA 70E, que es la de 2021, pues es lógico, ¿no? Pues la última versión RETIE es 2013 y tenemos NFPA 2021, pues no va a ser coherente. Entonces la idea es poder llevar en este tema de fronteras y otros temas relacionados que están en la NFPA última actualización al RETIE para que precisamente sea coherente y actual. Por último, mencionar que la seguridad eléctrica es algo, pues, un tema pues muy importante para la NFPA. Ellos no solamente han desarrollado la NFPA 70E, que se concentra precisamente en las reglas que tienen que cumplir los trabajadores, o cómo poder hacer seguras las instalaciones, o cómo proveer de condiciones seguras, o eliminar actos inseguros, sino que también asimismo existen otras normas como son la NFPA 70, que es el equivalente a nuestra NTC 2050, y también tenemos una norma que está muy olvidada, muy descuidada, que es la NFPA 70B, que también habla de un sistema de gestión de equipos en cuanto a mantenimiento se refiere. ¿Listo? Entonces, aquí yo concluyo mi presentación para no extenderme más. De este tema, pues lógicamente es mucho lo que podemos hablar, el tiempo es corto. Agradezco su atención y espero pues las preguntas que tengan sobre el tema las podamos resolver. Dejo entonces en continuidad a nuestros compañeros del ministerio que nos van a hablar sobre el RETIE, como lo digo, pues norma de normas. Espero que esta información realmente les sea útil. Muchas gracias por su atención. Ingeniero Julio, muchas gracias por su intervención. Me permito informarle a todos los asistentes que nos encontramos haciendo la recopilación de las preguntas enviadas al chat, y al finalizar la siguiente intervención abriremos un espacio para dar respuestas, e igualmente las que se queden sin responder
Posteriormente, en la memoria que se les estará enviando, haremos llegar las respuestas que no alcanzamos a responder. También les informo que les acabo de compartir en el chat el link donde pueden revivir el primer webinar para las personas que no asistieron e igualmente a las personas que desean ver nuevamente el evento, ya que nos están preguntando, han sido muchas las personas que han insistido en conocer el material del primer evento realizado el pasado 26 de mayo. Por lo tanto, en el chat acabo de compartirles el link para que revivan el primer evento. Ahora pues le damos la bienvenida a los ingenieros Jenny Roa y Orlando Bonilla, quienes nos hablarán sobre la actualización del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, que viene adelantando el Ministerio de Minas y Energía. Bienvenidos ingeniera Jenny y Orlando. Gracias, Carlos. Carlos, estoy intentando subir la presentación y no me está dejando. Ya se la comparto, denme un segundo. Vale. Aquí está. Vale, entonces buenas tardes a todos. Entonces digamos, perdón, aquí coloco la cámara. Les agradezco pues a todos pues por este espacio y digamos, básicamente digamos esta presentación lo que busca es responder una de las preguntas más comunes que nos están haciendo al ministerio, al grupo de reglamentos técnicos, que también la veo aquí en el chat. Me voy a atrever ya a responder la primera pregunta y es, ¿para cuándo tiene previsto las actualizaciones del RETIE y NTC 2050? Digamos, entonces aquí lo que queremos pues es como informarles, ustedes tienen como este tema de qué estamos haciendo, qué hace falta, pues porque nos llegan, digamos, comentarios a diario respecto a este tema. Entendemos de que pues este reglamento, ya como nos lo acaban de mencionar, está vigente desde el 2013 y pues ya el sector lo está solicitando esta actualización. Entonces este es como el mensaje que queremos enviarle. Pues no podemos, digamos, responder temas particulares y eso pues porque este es un documento borrador, o sea, es algo que estamos en revisión, ya les comentaré detalles al respecto y todavía es susceptible a muchos cambios, entonces por lo cual, digamos, no podríamos pronunciarnos así de manera particular, pero sí la intención es que de manera general pues se lleven este mensaje. Antes, digamos, de comenzar, digamos, con el tema de la actualización del RETIE, digamos, quiero enviarles un mensaje de todo lo que tiene que ver con la misión de la transformación energética, que es como el principal pilar que ahorita está adelantando pues el Ministerio de Minas y cómo a través pues del RETIE ayudamos pues a construir esta misión, ¿no? Entonces digamos que y como muy como en resumen, digamos, hoy estamos ya hablando de la cuarta revolución industrial, ¿no? Primera en 1784, la segunda en 1870 y tercera en 1968, ¿no? Digamos, ya básicamente hoy ya estamos hablando de Internet de las cosas, estamos hablando de robótica, estamos hablando de sistemas ciberfísicos que son tecnologías que hoy están en evolución muy constante y ese es nuestro día a día, lo que nos vamos a enfrentar en los próximos meses, años y probablemente esa es una de las grandes pilares y lo que pretende, digamos, ella con este tema de misión de transformación energética, de poder adaptarse y poder que el país cumpla pues con digamos, adaptando pues todo lo que son estas nuevas tecnologías. Y pues, digamos, el mundo está ahí, no nos podemos quedar atrasados y comparado pues con lo que ya se está viendo de avances mucho en otros países respecto a estos temas. Digamos que así como a corto plazo que se ha hecho, digamos, básicamente, primero el tema de agenda regulatoria, que es básicamente ya como tal colocarnos las metas a corto plazo de cómo vamos a ir avanzando en todo este tema de los pasos preliminares para cumplir todo lo que es la misión de transformación.
y también pues ya se adelantó los programas de subastas de energía renovable, ¿no? Impulsar pues que se como tal se puedan implementar en todo el país pues estos proyectos especialmente con fuentes no convencionales de energía, parques eólicos, que eso es algo que ya, primero que ustedes ya muchos ya estarán viendo. Y ya pues a largo plazo ya como tal la hoja de ruta de lo que es la misión de transformación energética. Dentro, digamos, de esta misión pues tenemos como estos cinco pilares, que es básicamente, digamos, todo lo que tiene que ver con abastecimiento de energía y gas, todo lo que tiene que ver con la planeación energética y gas, la centralización de los fondos, que pues este no es tema de este webinar, pero pues el Ministerio tiene unos fondos en los cuales tiene con el fin de ampliar la cobertura del servicio de energía eléctrica, entonces se está haciendo como una reestructuración de estos fondos, también una reestructuración de todo lo que tiene que ver con los subsidios, tanto los subsidios de la tarifa de energía del estrato 1, 2 y 3, también digamos a población que está en zonas apartadas y que necesitan el servicio, y pues nuevos agentes, nuevos modelos de como tal, lo que significa pues este negocio. Eso hace parte fundamental de eso. Aquí se ve muy corto de todos los grandes cambios que generan lo que son estos 5 focos. Esto indudablemente va a cambiar muchísimo todo este modelo de cómo se viene trabajando todo lo que es el sistema interconectado nacional al día de hoy. Ya digamos, ya lo que tiene que ver, digamos, dentro de estos puntos, ya estamos hablando de incorporación de energía renovable, lo que le comentaba ya. Ese es uno de los temas, digamos, importantes de la actualización del RETI. El RETI en el 2013, digamos, en ese momento no se hablaba aunque el RETI incluye paneles solares, pero no se habló, digamos, en mayor detalle en este punto. Y de parques eólicos, pues tampoco se incluye mayor detalle. El tema del poder de transformar la vida con la energía. Todo el tema de movilidad eléctrica. Ya sabemos todo lo que conlleva los vehículos eléctricos. Ustedes ya están viendo estaciones de servicio en las cuales ya se está empezando a digamos, a expandir este servicio. Esto es algo que ya indudablemente se viene. Todo el tema, pues, de cambio climático y obviamente uno de los pilares fundamentales, que es básicamente la modernización de lo que es todo el sector a estas nuevas tecnologías, que esto es algo que reitero, está avanzando demasiado y eso hace que los reglamentos, pues, rápidamente se tengan que estar adaptando, pues, para propender de que no nos llenemos en el país de productos, pues, obsoletos, ¿no? Que procurar, pues, acercarnos lo más posible a lo que son los temas de punta a nivel tecnológico. Y digamos, ya dentro de esta hoja de ruta me voy a concentrar por lo que es el primer punto, que es lo de la actualización de los lineamientos de expansión de cobertura y calidad de servicio. Pues aquí ya estamos hablando de lo que es actualización del RETI. Digamos, esto sí ya quedó dentro de la hoja de ruta de la misión de transformación, y como les comentaba, digamos, todo lo que son estándares diferenciales de microredes y soluciones individuales. Esto es lo que estamos viviendo hoy, esto es lo que se están implementando muchísimos proyectos en el país, y pues el reglamento hay que actualizarlo, pues, en este sentido. Ya digamos, ahora sí hablando de como tal de la actualización del RETI. Todos los reglamentos, digamos, deben, a nivel nacional, deben de cumplir con lo que son las etapas de buenas prácticas reglamentarias. Esto, digamos, quien lo lidera, quien emite estas etapas de buenas prácticas, es el Ministerio de Industria y Comercio. Y básicamente, pues, lo que se busca es que, digamos, todos los reglamentos, sin importar el tipo de reglamento, llámese un reglamento de juguetes, llámese un reglamento de llantas, todos, pues, tengan unos lineamientos mínimos. Esto se hace, pues, el Ministerio de Industria y Comercio es el que lidera este grupo, pero esto se hace en una comisión que se llama el SICAL, el Subsistema Nacional de la Calidad, en donde, pues, básicamente lo que es
el DNP, lo que son los diferentes ministerios y todo lo que son los entes reguladores, pues se reúnen y pues se piden lineamientos acerca de cómo es que se deben expedir los reglamentos. Y en base a esto fue que en el año 2015 se expidió el decreto, la ley 1074, donde, digamos, ya se dejó pues como tal este subsistema, y también, digamos, se dejó lo que fue los análisis de impacto normativo, los AIN. Esto es algo que antes no se hacía, y ahora es como una buena práctica pues para determinar, como un estudio tanto para un reglamento nuevo como para un reglamento que ya esté vigente. Cuando no se llama una IN ex ante, cuando es algún reglamento vigente y se le va a hacer un estudio, se llama una IN ex post, y esto es básicamente pues para determinar si se requiere o no requiere reglamentar o regular, ¿no? Entonces, en el caso del RETIE, este fue un documento que se elaboró pues en 2019. Esto fue un documento base de un documento que elaboró la Universidad Nacional de Colombia, y en donde pues básicamente sí, la conclusión que se llegó pues es que hay que actualizar el reglamento. Entonces, entre el paso, digamos, 1 a 4 tiene que ver con todo lo que es AIN. Eso se inicia con el Plan Anual de Análisis de Impacto Normativo, el PAIN, pues básicamente donde simplemente cada entidad pues le presenta a MinSIT la necesidad de regulación. Ya después, en el punto 2 como tal se formula ese AIN, en el 3 pues etapa de consulta para comentarios, y ya como tal la expedición del mismo. Y ya después, digamos, pasamos a lo que es la etapa 5, que es como tal la formulación de lo que es el proyecto. O sea, en esta gráfica que ven, 5 a 10 ya tiene que ver todo con lo que es como tal el documento, lo que son las resoluciones y lo que es el anexo general que contiene los reglamentos. Esta fase 5, digamos, nosotros la iniciamos, aunque igual en el caso Retiertica más adelante le explicaré un poquitico más en detalle. Esta culminó, digamos, lo que fue en el mes de marzo de este año, y pues básicamente ya el documento pues se pasó a comentarios. Este estuvo en comentarios entre el 1 de marzo al 8 de mayo, y pues en este momento lo que estamos haciendo es análisis de todos los comentarios. Nos llegaron cerca de 3.700. Ya en las últimas diapositivas de esta presentación les detallaré un poquitico más ese tema. Entonces ustedes imaginarán lo que son analizar 3.700 comentarios técnicos, y que pues obviamente hay unos pues muy sesgados, hay unos pues obviamente muy equilibrado, la balanza hacia un lado, otro la balanza hacia el otro lado. Entonces esa es la tarea monumental en la cual estamos en este momento. ¿Qué sigue? Después de que terminemos esta revisión de comentarios, y si no hay, digamos, algo grande, algo que nos haga detener la actualización, continuaríamos con la etapa 7, que es que tenemos que solicitar concepto de abogacía a la competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio. Es básicamente, esta es una revisión que hace esta superintendencia para determinar que nosotros en el reglamento no hayamos colocado requisitos que a nivel comercial favorezcan a unos sobre otros. La intención es que todos estén en igualdad de condiciones. Y pues esto es una revisión muy netamente jurídica. Y paralelamente solicitamos concepto previo. El concepto previo se solicita a MinSIT, y básicamente ellos lo que revisan es que nosotros no hayamos colocado requisitos que estén contraviniendo los acuerdos de comercio internacional que Colombia tiene pues con diferentes países. Eso es como el objetivo de eso, que no, básicamente que no estemos colocando obstáculos al comercio, que por haber puesto un requisito, entonces simplemente de X país nos vayan a importar algún producto y que por ese requisito pues no se puede hacer. Entonces, y siempre y cuando pues ese requisito no sé, digamos, por fuera de lo que es el alcance del reglamento. Eso es básicamente como la revisión que hace MinSIT. Después de esa revisión se pasaría a una consulta internacional. Así ya está
el tiempo establecido, que son 2 meses, donde básicamente los países con los cuales Colombia tiene acuerdos comerciales, pues van a hacernos comentarios. Posteriormente, pues se analizan los comentarios y si no hay nada así, digamos, grande, o sea que obviamente pues se harán las modificaciones al reglamento que den lugar y ya posteriormente pues entraría en la expedición. Aquí estamos hablando de que se dan de cuenta entre el punto 6 al 10 todavía falta pues bastante camino y ya estamos hablando que la intención es que esto esté estamos hablando de 2023 primer semestre, esa es como ya la meta, estamos hablando por allá de fácilmente abril, mayo del otro año. Aquí digamos quería como comentarles han sido los antecedentes de elaboración, ¿sí? Porque ese es otro de los temas que nos han preguntado muchísimo de diferentes, digamos, actores expertos que han querido como participar pues en esta actualización, ¿no? Digamos que el RET se expidió en 2013 y en el 2016 el ministerio, digamos, hizo el primer intento de actualizar el reglamento. Ahí básicamente pues MinSID nos dio unas recomendaciones que hizo que paráramos pues ese proceso. Ya ahorita les comentaré un poquitico en detalle porque una de esas recomendaciones es uno de los grandes cambios que tiene el reglamento el día de hoy. Después de eso, digamos, como buena práctica reglamentaria, entre el año 2018 y 2019 se publicó el borrador RETI pues, para comentarios. En ese momento era un borrador de libro productos, un borrador libro instalaciones. Después ya nos aplicó yo lo que fue ya lo que indicaba por el Sistema Nacional de la Calidad y pues ya nos debíamos hacer un análisis de impacto normativo. Entonces ese se hizo con ayuda de la Universidad Nacional y adicionalmente en 2019 nosotros publicamos algo que se llamó la matriz de referencia técnica de productos. Esto es algo que es uno de los temas, digamos, que más ha generado ruido y especialmente tanto en la actualización como en el RETI vigente, y son el tema de conceptos de equivalencia. Pues ustedes saben, algunos sabrán, digamos, hay una forma una forma extraordinaria de demostrar el cumplimiento con el reglamento y es a través de los conceptos de equivalencia. Entonces nosotros publicamos una de estas matrices como con ese sentido de que ya nos consultaran a nosotros, sino que pues ya se fuera a consultar a esta matriz en donde estaba, desde que se cumplía tal norma, pues ahí estaba listado, si cumple tal norma, pues cumple con tales requisitos del reglamento y pudiéramos, digamos, usar ese tema. Esto fue algo que no funcionó. Con los comentarios fue algo que nos hizo hacer como un retroceso. Los comentarios que nos hicieron llegar generamos pues, el efecto contrario, generó tal vez más confusión, pero pues nos sirvió muchísimo para extraer información valiosa que fue la que finalmente publicamos en el documento que finalmente será consulta. Entre 2020 y 2021 fue algo que nosotros llamamos consulta experts. Y nosotros, ¿qué hicimos? Nosotros tomamos apartes del reglamento y, digamos, lo fuimos enviando a diferentes actores, diferentes expertos, pues claramente dependiendo del tema. Y pues ellos nos fueron realimentando. Al principio lo sesgamos un poquitico y a la final fueron muchísimos expertos, muchísimas agremiaciones. Lo intentamos hacer siempre a través de agremiaciones y ahí nos llegaron muchísimos, algo que se desbordó. Nos llegaron muchísimos comentarios, muchísimos particulares que nos manifestaban que querían el interés de participar en la actualización del reglamento. Entonces ya después de que culminamos esta etapa, eso sirvió muchísimo a pulir el documento. Hubo comentarios bastante interesantes en este sentido. Pasamos lo que fue en diciembre de 2021 a presentación ante la Comisión Asesora de Reglamentos Técnicos. Eso es básicamente un ente aquí al interior del ministerio, en donde lo preside el viceministro de Minas y básicamente ahí es donde ellos nosotros le presentamos todo esto y nos recomiendan si podemos continuar lo que es para publicar este documento a consulta, que finalmente pues después de una revisión jurídica fuerte pues fue puesto a comentario en marzo de este año.
En esa parte de consulta de expertos, aquí les comento la nota, digamos, al principio eran creo que no más de 6 expertos, y de eso se desbordó. Al final llegamos a 30 y nos seguían llegando pues interés. Ya pues nosotros procuramos a través de agremiaciones, y era pues que las agremiaciones nos ayudaran con un primer filtro, ¿no? Pues entiendo que ese es como uno de las tareas de ellos, pero pues se desbordó y nos llegaron 1909 comentarios, pero pues algo que indudablemente nos sirvió muchísimo en este proceso. Y pues aquí básicamente pues fueron como los temas principales que nos hicieron, y como se dieron de cuenta aquí en esta gráfica, pues tema productos era el tema que más generó, digamos, de comentarios pues para este reglamento. Bueno, ya digamos aquí como un recorderis, pues igual ya tanto Julio y la compañera la profesional de la ingeniería del CIDET, digamos, el recorderis pues el objetivo del reglamento, ¿no? Que es básicamente lo que es salvaguardar la vida, la protección de la vida humana y animal, la preservación del medio ambiente, y básicamente pues que es un reglamento que prevenga pues a inducir al error al usuario, ¿no? Es como claramente ese fin no ha cambiado desde el 2005. Digamos, dentro de los principales cambios que ha tenido pues el RETE, ya entrando digamos un poquitico pues en detalle, es que el reglamento se ha dividido en 4 anexos. Ya no está compilado todo en uno, ya es en 4. Y básicamente esto ahí me devuelvo un poquitico a lo que les comentaba de lo que pasó en 2016, cuando MinSID nos hizo la recomendación de que, y que también digamos a los lineamientos que dice la OTC, lo que es los obstáculos técnicos del comercio y la Organización Mundial del Comercio, es que pues dividamos el tema de instalaciones y de productos. Básicamente una de las recomendaciones que nos daba era que muchos de los actores que trabajan con el reglamento estaban buscando, pues, como se dice, la comba para no cumplir el reglamento, bajo la excusa de que el reglamento dice de instalaciones eléctricas, y el reglamento no, o sea, en ese título es solo instalaciones y no deberían por qué cumplirle requisitos a productos. Fue uno de los temas ahí que es una de las recomendaciones que nos dieron. Entonces por esa razón fue que se dividió eso de esta manera. Sin embargo, pues ya cuando se empezó a avanzar en el libro, ya aparecieron pues los dos hermanitos, que es el libro de generalidades y el libro de evaluación de conformidad, pues porque básicamente evaluación de conformidad, pues usted puede listar unos requisitos gigantes de instalaciones y de productos, pero si no hay unos lineamientos básicos, no hay unos requisitos mínimos de cómo se hace la evaluación de la conformidad, pues básicamente nadie cumpliría lo que es el tema de instalaciones y productos. Entonces salió ese libro y hay unos temas generales que pues no quisimos, unas generalidades que le aplica a instalaciones y a productos, no queríamos como repetir la información, hacer generalidades de instalaciones, generalidades de productos, y muchos iban a hacer lo mismo, entonces iba a ser una repetidera de información. Entonces también ahí fue donde salió el libro de generalidades. Dentro del tema de generalidades, aquí digamos, básicamente pues el tema de generalidades incluye pues lo que son estos 5 puntos, que es el objeto de definición, el que es el tema de abreviaturas, lo que es el tema de sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, y lo que son los requisitos técnicos principales, ya muchísimo más sencillo. Y digamos, aquí queríamos, digamos, esto es como algo adicional, que ya podemos hablar que va incluido en la nueva actualización. Nosotros, por ejemplo, estamos procurando, pues en el borrador que ustedes, el que está publicado, pues aún no pueden ver esta diferencia, pero sí es algo que estamos proponiendo ya cuando el documento salga el definitivo. Es el tema de, por ejemplo, de mejorar, por ejemplo, la diagramación, ¿no? Ya que los símbolos, por ejemplo, ahí ustedes en vez de la señal, el que está con la línea roja, es como está el RETE hoy, pero pues ya le estamos dando como ese toque de que pues ya vengan con colores, y digamos que todo este pictograma pues que ayude. Obviamente esto es un tema así básico, pues porque no lo está en construcción, pero sí la intención es que
el reglamento todo tenga pues ya este espíritu, ¿no? Que sea más amigable a la vista. Es algo que estamos procurando en hacer. No está en el borrador sigue siendo el documento plano que ya se conoce, pero es una señal que estamos haciendo y si lo logramos o por lo menos lograr esta ayuda pues para que el documento sea entendible y no se quede solo en el técnico, en los ingenieros expertos en el tema que lo entiendan, sino que la intención es que esto ayude pues y que cualquier persona, sin importar el nivel de educación, lo pueda entender. Otros los temas, y ahí digamos lo que Julio acaba de mencionar, ya nos estamos alineando con lo que es la resolución la 5018, de lo de, por ejemplo, ya eso fue algo que ya estamos trabajando en ese tema, ya no estamos hablando de programa de salud ocupacional, ya estábamos hablando de sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Es otra señal pequeña que ya estamos dando, o sea que ya estamos trabajando, digamos, con mi trabajo pues para poder hacer esta alineación y que pues esta resolución 5018 pues ya digamos no existan, digamos, estas diferencias con lo que existe en el RET de hoy. Es un ejemplo, pues no es el único que existe, pero pues es algo en lo que estamos puliendo. De hecho, en varios comentarios me hicieron eso, pero pues sí que entiendan que estamos trabajando pues en ese sentido. También digamos lo que ya enfocado en el objeto pues de esta sesión, lo de análisis de riesgo eléctrico, pues básicamente el análisis de riesgo pues comprende pues lo que son estos 4 engranajes, ¿no? El proceso de gestión del riesgo, lo que es la electropatología, lo que es los factores de riesgo eléctrico más comunes y la evaluación del nivel de riesgo. Eso es lo que estamos proponiendo que esté incluido dentro de la actualización del RETI. Ya digamos en el tema de productos, aquí pues no me voy a tener tanto en el detalle, pero sí digamos que dentro de los cambios así grandes que están en la actualización del RETI, salvo de la definición de requisitos de productos y ensayos. Este es un tema, como les mencioné, de esas matrices, algo que indudablemente ya estamos puliendo. Básicamente, el RETI hoy en muchos de los productos está el requisito, pero no dice cuánto es el mínimo requerido. Eso es algo que ya estamos proponiendo hacer. Esa es una de las preguntas muy comunes y que nos están haciendo. Todo lo que les comentaba de transición energética, o sea, todo lo que tiene que ver con productos asociados a fuentes no convencionales de energía. Y otro tema que estamos trabajando fuertemente es evitar doble regulación, porque ustedes saben, pues el ministerio pues también está trabajando con el retilado y hay unos productos que hoy son parte de los dos, son objeto de los dos reglamentos. Un ejemplo, los postes. Entonces, esa doble regulación, pues sí estamos generando pues una sobreregulación a ese producto. Entonces, lo que estamos pretendiendo es que o estén en el uno o en el otro, pero no en los dos. Eso es algo que pues a los fabricantes les podría ayudar mucho. Ya digamos, como tal al tema de productos, pues requisitos de aerogeneradores, esto ya es claramente nuevo, requisitos a baterías acumuladoras, a los inversores, paneles solares ya sí aparte, pero pues ahora ya estamos colocando unos requisitos particulares, todo lo que son los equipos paquetados, los requisitos particulares a electrobombas, ese es otro de esos productos que nos llegan bastantes consultas diariamente, relés de protección y ya unos requisitos particulares a diferentes tipos de conductores. Ya en el tema de instalaciones, lo mismo, ya enfocado a instalaciones, todo lo que tiene que ver con fuentes no convencionales de energía, se colocaron ya unos requisitos de lo que son las instalaciones de transmisión en corriente continua. Eso ya es algo nuevo, ya estamos empezando a dar esta línea. Se hicieron unos cambios a los requisitos de diseño. Se hicieron, digamos, una revisión fuerte a lo que fue las instalaciones y equipos especiales. Y aquí un tema que, uno de los temas fuertes, digamos, que viene en esta actualización es que no estamos haciendo obligatorio a los 7 primeros capítulos de la NTC 2050, segunda actualización. Sí estamos haciendo obligatorios unos requisitos que están incluidos en el reglamento y enfocados mucho en temas de
de seguridad, porque es el fin del reglamento, entendiéndose que ya pues a través de los comentarios y el grupo de expertos cómo se trabajó este tema, digamos, la NTC 2050 hoy tiene unos requisitos que son de construcción, que no deberían ser o deberían estar bajo el alcance del reglamento. Entonces, por eso es que solo se van a hacer de obligatorio lo que tiene que ver con seguridad eléctrica. En cuanto a temas de evaluación de conformidad, se incluyeron con la definición de 52 familias para certificación de productos. Se eliminó el esquema de certificación UNOA, que pues, enteros que llegamos, pues este esquema pues no era muy común, y eliminación del concepto de equivalencia, porque este concepto de equivalencia, pues eso fue como una alternativa, algo que el espíritu era que fuera algo provisional cuando se actualizó el RETI 2013 y que ya después todos los productos fueran certificados con los requisitos del reglamento, pero fue algo que se quedó definitivo, y hoy pues digamos está generando de que existan en el mercado muchos productos que, a pesar de que el ministerio ha emitido concepto, pues que no están cumpliendo a cabalidad todos los requisitos del reglamento. Generó como una falencia ahí de regulación que esperamos, digamos, robustecer con la actualización del reglamento. Y digamos, ya se hizo definición de requisitos para lo que es diseño, construcción, inspección, operación y mantenimiento. Se actualizaron todo lo que son los formatos de declaración de cumplimiento y todos los formatos de inspección. Y pues ya se está incluyendo en esta resolución lo que fue el tema de certificación de personas. Esta resolución que salió en septiembre del año pasado, donde ya por fin salió lo que fue el esquema de certificación de personas, y pues ya a través de este esquema que se puedan certificar nuevos inspectores, ¿no? Que esto era algo que nos estaban solicitando mucho. Esto claramente va a tener unos ajustes. Esta resolución nos han llegado muchísimos comentarios, pero pues el espíritu es que esta actualización pues incluye esta resolución. Ya digamos, hablando un poquitico en detalle lo que fue el concepto de la consulta, como les comenté al principio, nos llegaron 3.694 comentarios, que es el tema en el que estamos actualmente hoy trabajando fuertemente, y finalmente de esos más de 3.000 comentarios fueron 108 participantes, 108 empresas, personas particulares, agremiaciones, fueron los que como tal nos hicieron comentarios. Y pues aquí, con ese diagrama, cuáles fueron los temas que más nos han consultado, ¿no? Nuevamente, productos, ese es el tema que siempre ha estado como más crítico en el reglamento, pues seguido de instalaciones. Entonces entenderán pues la maratónica en la que estamos en este momento, pues como tal en analizar todos estos comentarios. Y vale, no, esto era básicamente pues la información que les queríamos compartir en la sesión de hoy. Muchas gracias, ingeniero Orlando, por su presentación sobre la actualización del reglamento. Bueno, aquí tenemos unas preguntas, ya que lastimosamente se nos está acabando el tiempo, a ver si podemos responder un par de preguntas de las que nos enviaron al chat las personas asistentes acá al evento como tal. Aquí hay una reciente que dice: ¿se entendería entonces que la NFPA 70E y la NFPA 101 que menciona el RETIE son totalmente obligatorias? Ingeniero Julio, ingeniero Orlando, la ingeniera Vicky, ¿quién nos puede colaborar dándole respuesta a la pregunta enviada al chat? Carlitos, por favor, repites la pregunta que no la escuché. Sí, claro, con todo gusto. Dice: ¿se entendería entonces que la NFPA 70E y la NFPA 101 que menciona el RETIE son totalmente obligatorias? A la fecha, como está redactado el RETIE hoy, aparte de esas normas, lo son.
pero la totalidad de la norma no, a como está el RETI vigente, versión 2013. Precisamente en la consulta pública que tiene el ministerio, hay incluso extractos aún más extensos de estas normas que han sido incluidos en el RETI. Ejemplo, la norma NFPA 101 habla acerca de la alta concentración de personas. Esto no queda como tan claro en la versión anterior del RETI, la idea es que eso quede aún más claro. Y lo mismo con el caso de la NFPA 70 en cuanto a las fronteras de trabajo. Pero que toda la norma sea obligatoria, pues no lo es, ¿sí? Sin embargo, como hacía la reflexión al principio, la idea no es que las normas se nos vuelvan, si es obligatorio la cumplo y si no, no, o venga, esto es lo mínimo, pues hago lo mínimo, sino que siempre busquemos como parte activa de este gremio, y si estamos conectados en este momento, en este webinar, porque nos interesa el tema, que busquemos precisamente ese objeto fundamental de todo esto, y es la seguridad, ¿cierto? Entonces, hay personas que se están muriendo, trabajadores del sector y no trabajadores del sector, niños, ancianos, personas que no tienen por qué pues, exponerse al riesgo eléctrico, y que nosotros podemos salvarles las vidas si precisamente impulsamos el que no se cumpla una norma que quizás no es obligatoria, de forma obligatoria, sino que se haga voluntario, a eso me refiero, ¿cierto? Lo mismo con el tema de los incendios. Hay mucho que podemos hacer, la idea es que nos unamos, esa es la intención de este programa de gestión del riesgo, que adoptemos como obligatorio lo que no es, en pro de salvar las vidas y de salvar la integridad de las instalaciones, el patrimonio de todos. Gracias, ingeniero Julio. Bueno, hagamos una última pregunta, ya nada más quedan 10 minutos, y pues ya obviamente, como les informé al inicio del evento, pues en la memoria se le estarían enviando las respuestas de las preguntas que quedan sin responder en este instante. La siguiente pregunta que tengo por acá la envía Juan Carlos Ramos y nos dice: si los cables encauchetados no cumplen con el código de colores, ¿se deben entonces marcar en sitios con los colores que corresponden, con cinta, pintura, etcétera? Sí. Sí, digamos, de acuerdo a lo que tiene el RETI en el código de colores, en el numeral 6.3, dice que es válido para determinar ese requisito, lo que es el acabado propio del exterior del conductor, o en ese caso, digamos, una marcación clara en las partes visibles, que puede ser con pintura, con cintas o rótulos adhesivos del color respectivo. Eso se puede hacer en esos casos. Muchas gracias, ingeniera Jenny. Creo que alcanzamos a una más por acá para ir dándole respuesta lo más posible a las preguntas por aquí. Dice, ¿qué entidades son responsables por la vigencia y el cumplimiento de la Ley 1575 del 2012 y el Decreto 350 del 2013? Bueno, en primer lugar está el Cuerpo Oficial de Bomberos, que digamos es a quien se refiere directamente esta ley, los cuerpos oficiales de bomberos, los cuerpos oficiales de bomberos, los municipios y distritos. Pero digamos que desde el punto de vista de la extensión en cuanto al cumplimiento de algunos requisitos, precisamente lo que les mencionaba, requisitos que están aplicados a subestaciones eléctricas de alta tensión. Eso está siendo vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, específicamente por la Dirección Técnica de Gestión de Energía, y en algunos casos particulares en cuanto al cumplimiento de requisitos a cumplirse dentro de edificaciones o instalaciones de uso final, también están siendo objeto de vigilancia por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, específicamente por el Grupo de Reglamentos Técnicos. Entonces, digamos que las actuaciones de vigilancia son importantes porque digamos que es la forma en la que se
se puede obligar a quien está ocasionando el riesgo a que implemente las medidas preventivas y correctivas que correspondan y se establecen las sanciones. Pero la idea es que las personas eviten llegar a esas situaciones, porque junto con la medida preventiva también llega la multa, y son multas de muchos millones de pesos. Entonces, ojalá y podamos nosotros divulgar esta información para que los conjuntos residenciales, las industrias, las oficinas, los edificios comerciales y todos los que hacen parte del sector eléctrico, como son la transmisión, generación, distribución, comercialización de energía, sean conscientes de que también tienen que hacer parte integral de la gestión de los riesgos, una gestión integral del riesgo de incendios, y asimismo pues puedan evitar esas actuaciones de vigilancia y control que son tan al final ya dolorosas desde el punto de vista de bolsillo. Muchas gracias, ingeniero Julio. ¿El ingeniero Orlando va a decir algo? No, solo una nota que se me... y complementando lo que el ingeniero Julio hace un rato comentó, que digamos que los reglamentos efectivamente pues son de obligatorio cumplimiento, o sea, prácticamente la diferencia, entenderlo en este sentido, el reglamento es el debe y la norma es el cómo, ¿no? Digamos que ese es como sería ser como el espíritu, o sea, nunca de pronto irnos como digamos tan estricto de que es que la norma me dice, lo que sí es obligatorio es el reglamento. Entonces en el reglamento se dicen unos requisitos mínimos y pues la idea es que se vaya a la norma y pues allá se mirará qué alternativa se encuentra pues para poder cumplir ese requisito. Ese es como el espíritu de la diferencia entre reglamento y norma. Muchas gracias, ingeniero Orlando. Bueno, a todos los asistentes le hacemos extensiva la invitación a nuestro próximo webinar que se realizará el próximo 14 de septiembre, en el cual se tocarán el tema de derechos y deberes, usuarios versus empresa de energía. A todas las personas interesadas, pues nuevamente les extendemos esta invitación para que pues nos acompañen el próximo 14 de septiembre en la temática derechos y deberes, usuarios versus empresa de energía. Nuevamente agradecemos a nuestros expertos invitados y a la de conceptualización y la normativa que hicieron obviamente los expertos que nos acompañaron el día de hoy, e igualmente compartiremos también el video de este espacio. Le doy paso a Franci, quien tiene unas palabras, y pues aquí cerramos el día de hoy. Franci, adelante. Gracias, Carlos. No, pues solamente reiterar nuestro agradecimiento por su participación, a nuestros expertos invitados por compartir su conocimiento y su experiencia alrededor de un tema que, como lo citaba al comienzo, tiene como propósito adelantar acciones para salvar vidas. Entonces, desde CIDET estamos dispuestos pues a acompañar cualquier iniciativa y también atender cualquier inquietud que pueda surgir de estos espacios, y esperamos que nos puedan acompañar en nuestro próximo webinar, como lo mencionaba Carlos. A todos, pues nuevamente muchas gracias. Que tengan excelente tarde. Muchas gracias. Feliz día a todos. Gracias, Franci, y nos vemos el próximo 14 de septiembre. Saludos para todos. Chao gracias a todos. Gracias, muy bien. gracias. Hasta luego.